la grabación esté enterado de esto. Y bueno, entonces como les comentaba, de antemano una disculpa enorme por tuve problemas de conectividad, no me fue posible cargar a tiempo la presentación ni la tarea de la semana pasada. Vamos a hacer lo siguiente. Esta semana voy a cargar 2 tareas, pero como son 2 tareas, ustedes van a tener 2 semanas para responderlas. Es decir, todo lo que resta de esta semana y la siguiente semana, es decir, la semana de examen, vamos a estar pues prácticamente los 15 días, 14 días, para poder entregar estas 2 tareas y además voy a habilitar las tareas de las semanas anteriores. Si alguien no pudo entregar alguna tarea de las semanas anteriores, va a tener tanto esta semana como la siguiente semana, que es semana de examen, para poder ponerse al corriente. Les encargo mucho, si tienen algún de WhatsApp o alguna forma de comunicarse con los demás compañeros que no puedan conectarse a la sesión, que les avisen por favor que va a haber oportunidad de entregar tareas atrasadas de las semanas anteriores y nos vamos a poner al corriente con la tarea de la semana pasada y la tarea de esta semana durante la siguiente, bueno, durante esta semana y la siguiente, que es semana de examen. La semana de examen no tenemos sesión. eh, yo voy a estar recibiendo sus tareas, voy a estar revisándolas. Ya tengo la mayoría de las tareas revisadas, solamente me falta cargar la calificación en la plataforma, eh, pero lo voy a estar haciendo en el transcurso de las semanas, de estas 2 semanas. Para quien no haya logrado entregar por alguna razón, la que sea, no logró entregar alguna tarea de las semanas anteriores, pues puede hacerlo. Vamos a dar oportunidad a los compañeros que por alguna situación no pudo entregar. Tiene esta semana y la siguiente. Voy a habilitar la entrega de las tareas de semanas anteriores para que pues todos tengamos la oportunidad de ir por esos puntos de la tarea. Entonces, ¿hay alguna duda? No, maestro, todo bien. Okay, muy bien, gracias. Entonces, el día de hoy voy a compartirles una presentación. Está muy cargada, realmente pues es todo lo que hemos visto a lo largo de esta, del curso. También para compartirles sí. Pero no se asusten, es cuestión de, y a lo mejor son muchas diapositivas, pero no, la información es muy compacta en cuanto a los temas que hemos visto. Les voy a compartir incluso esta presentación, se las voy a estar cargando ahí en la plataforma para que ustedes revisen con la grabación, con las grabaciones y con sus apuntes, pues los temas que van a estar abarcando este primer parcial. Eh, esta, para tenerlo aquí a la mano, revolver. Un segundo, por ok. Entonces, aquí están los temas que vamos a abarcar. Bloque 1, características de la ciencia y el método científico. Ahorita vamos a dar un repaso así general. Eh,
campo de estudio y divisiones de la biología. Vimos diversas ramas de la biología, relaciones entre la biología con otras ciencias y avances de la biología. Niveles de organización de la materia viva y características de los seres vivos, también lo revisamos. Bioelementos primarios y secundarios y biomoléculas, y la semana pasada vimos vitaminas, propiedades nutricionales de los alimentos. Entonces, ahorita en la presentación que les voy a compartir me voy a tener que ir un poquito rápido, pero todo es parte de lo que ya se vio en las semanas anteriores. Entonces, ahorita me voy a ir un poquito rápido señalando cuáles son pues los puntos más importantes. No quiere decir que lo demás no sea. De hecho, les encargo mucho que estudien todo lo que vimos en las sesiones, pero haciendo énfasis en algunos puntos más importantes para que ustedes realicen su estudio posteriormente. Entonces, la biología, pues ya sabemos que es una ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, todo lo que tiene que ver con los seres vivos, desde el comportamiento individual hasta el comportamiento en grupo o las interacciones que tiene con el medio, eh, la reproducción de los seres vivos y cómo es que se lleva a cabo todo su crecimiento, su desarrollo, qué define a un ser vivo, cuáles son sus características. Y tiene una relación muy estrecha con algunas ciencias. Hay algunas ciencias, por ejemplo, la química, las matemáticas y la física, que se relacionan directamente con la biología, específicamente, digamos, la química, la bioquímica, todos los procesos químicos que se llevan a cabo dentro de los seres vivos. La biología como ciencia se va a dividir en varias áreas, es decir, tiene varias divisiones. La botánica, que se encarga del estudio de las plantas, la zoología, que se encarga del estudio de los animales, microbiología, parasitología, que se encarga de microorganismos, ya sea benéficos o que puedan llegar a perjudicar al ser humano, genética, histología, citología, entre muchas otras ciencias. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aplicaciones. Se puede aplicar en el área alimentaria, en el desarrollo de nuevos productos, en la cuestión de la nutrición, que fue lo último que vimos en la semana pasada. Cuáles son los elementos que necesitamos, que necesita nuestro cuerpo, que le proporcionemos para estar sano, cuál es la parte de la nutrición, proceso que va desde que visualizamos alimento hasta que lo ingerimos y después de que de que aprovechamos sus nutrientes. Segundo, listo. En el área de la salud, para el desarrollo de nuevos medicamentos, o incluso veíamos también ahí la cuestión de la clonación, de los órganos artificiales y muchos otros aspectos que están relacionados con el área de la salud. Conservación ambiental, pues todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Es el medio donde habitamos, el medio donde nos desarrollamos y que pues bueno, sí o sí necesitamos cuidarlo. En esta parte, pues bueno, revisar cuáles son las ciencias que se relacionan directamente con la biología. Ya habíamos mencionado la química, la física, tiene que ver con los estudios del cambio de la materia, por ejemplo, cómo se transforma la energía lumínica en la fotosíntesis, cómo se transforma a energía molecular, energía que va a estar aprovechando las plantas. Historia, matemáticas, bioinformática, geografía y ecología. Es importante identificar, por ejemplo, la química orgánica, la biología molecular y la bioquímica como ramas de la biología que se encargan de diversos estudios desde los componentes de los seres vivos, que ya sabemos que el carbono es el principal componente de los seres vivos, la biología molecular, que tiene que ver con todos los procesos metabólicos y moleculares de los seres vivos, y la bioquímica, que es lo que estudia la composición química de los seres vivos. Vimos varios aspectos en cuanto a biomoléculas y
biomoléculas, ya sea orgánicas e inorgánicas. En el caso de las orgánicas, pues vimos carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que ahorita vamos a darle un repaso como quiera a eso. La parte de las aplicaciones en alimentos, las ciencias de alimentos, que tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos, la parte de la salud para el desarrollo de nuevos medicamentos y del cuidado de la salud humana, la parte de la bioremediación, perdón, que es la utilización de organismos vivos para sanar, ya sea, por ejemplo, suelos. Cuando un suelo se encuentra contaminado, vamos a poner un ejemplo de metales pesados, pues bueno, hay algunas bacterias que se encargan de estar alimentándose de esos metales pesados y pues es un tipo de bioremediación. Algo que a lo mejor hemos llegado a escuchar más comúnmente es cuando hay un derrame de petróleo en el agua, cuerpo de agua, vamos a poner en el Golfo de México, por ejemplo, hubo un derrame de petróleo y hay algunas bacterias que se alimentan de petróleo. Entonces, pues esta es un tipo de bioremediación, utilizar organismos vivos para sanar o para remediar algo que esté perjudicando al ambiente. Puede ser suelo, puede ser agua. La parte del estudio de los peces, que corresponde a la ictiología, la herpetología, el estudio de anfibios, de reptiles, la entomología, que refiere al estudio de insectos, y por ejemplo la biología marina, que se encarga de estar estudiando todos los aspectos de los organismos de vida acuática. Vimos algunos avances de la biología. Dentro de los más importantes, pues vimos que era la clonación de un ser vivo. Se realizó por primera vez en 1996 y se llevó a cabo clonando una oveja. Se obtuvo el primer mamífero clonado a partir de células, es decir, se realizó la combinación de dos células y se crió, se formó, se llevó la formación hasta tener un organismo ya completo, ya idéntico a una de los progenitores. No se limita con eso, tenemos también, por ejemplo, el desarrollo de miembros corporales robóticos controlados por el cerebro, inmunoterapias contra el cáncer, la terapia génica, la insulina humana a través de tecnología de ADN recombinante y las plantas transgénicas que están desarrolladas, que permiten que se desarrollen siendo resistentes, por ejemplo, a condiciones de sequía, por ejemplo, a plagas agrícolas y la donación de órganos que va a ir cediendo paso en algún momento pues a la impresión 3D de órganos. De hecho, ahorita ya existe y por lo regular son órganos externos. Eh, puede ser eh, órganos cartilaginosos, por ejemplo, nariz u oídos, o incluso algunas partes completas de cara. Eh, que se han elaborado mediante esta técnica de impresión 3D. Método científico, pues prácticamente el método científico es algo que nos lleva más allá de lo que ya conocemos. La palabra método está compuesta del griego meta, que significa más allá, y odos, que significa camino. Es decir, camino o algo que nos lleva más allá del conocimiento actual. Es un método de investigación, es decir, un proceso de pasos o series de pasos a seguir para tener certeza de la explicación para poder comprender la realidad. El método científico nos sirve para dos cosas. La primera es avanzar en el conocimiento, es decir, generar nuevo conocimiento, y la segunda es sustentar nuestro conocimiento, es decir, lo que yo investigué, el conocimiento que yo generé mediante el método científico se puede sustentar porque seguí una serie de pasos que si cualquier otra persona repite, pues va a poder obtener el mismo resultado.
En sí nos sirve, adelante un poquito, nos sirve para estas dos cuestiones. La primera, generar nuevo conocimiento, y la segunda, poder sustentar el conocimiento que se generó utilizando el método científico. Estos son los pasos del método científico. Primero, una pregunta basada en la observación. Nosotros vemos algo que nos llama la atención, nos va a estar intrigando por qué pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que se está llevando a cabo para que suceda ese fenómeno. Y bueno, a partir de aquí nos vamos a preguntar por qué pasa, por qué está sucediendo, cuáles son las condiciones, qué está afectando. Entonces, a partir de esa pregunta, vamos a comenzar una investigación. ¿Qué es lo que ya se conoce sobre eso que me está llamando la atención? Y cuando ya tengo esa información, cuando ya investigué, cuando ya revisé qué es lo que se conoce sobre ese fenómeno, vamos a poner un ejemplo. Eh, una lluvia ácida. La lluvia eh, empieza a caer y yo observo que le afecta a una planta que tengo ahí en alguna parte de mi casa, en el patio. Entonces, esa lluvia le está causando daño a la planta en lugar de beneficiarla. Entonces, pues ya estoy yo realizando una observación y me puedo preguntar, pues, ¿por qué le causa daño? Si se supone que es agua, ¿por qué le causa daño a la planta? Entonces, empiezo a investigar por qué el agua puede causarle daño a una planta y voy a empezar a recopilar información, porque puede tener un pH distinto, porque puede estar acidificada, por N cantidad de cosas que puede estar causándole ese daño. Y a partir de ahí voy a formular una hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa a mi pregunta de investigación. Entonces yo puedo plantear como hipótesis, el agua le causó daño a la planta porque está muy ácida, es decir, tiene un pH muy bajo. A partir de ahí experimento de un poco de agua de la lluvia y medí el pH. Me doy cuenta que el pH es muy bajo, que es un pH de 4, vamos a ponerle un número por así decirlo, y comparo, por ejemplo, con el pH que sale del agua de la llave. Lo comparo y me doy cuenta que el pH del agua de la llave es de 6.8. Entonces, pues bueno, el pH del agua de la llave con la que yo riego la planta regularmente no le causa daño. El pH del agua de la lluvia que cayó y que yo observé que le causó daño a la planta, pues es más bajo. Entonces, analizo esos datos y llego a una conclusión. El agua de la lluvia tenía un pH muy bajo, es decir, era lluvia ácida y por lo tanto le causó daño a la planta. Entonces, bueno, estos son los pasos del método científico muy resumidos. Primero, la observación, investigación, formulación de hipótesis, experimentación. La experimentación me va a dar resultados. Yo analizo esos resultados, analizo los datos y con base a eso, pues hago una conclusión. Es decir, cuál fue el punto al que llegué al hacer mi investigación. Ejemplos del método científico. Bueno, ya les di el ejemplo de la planta. Como quiera, les voy a dejar esta presentación para que revisen este ejemplo. Es sobre una tostadora de pan que no funcionaba. Y bueno, la primera observación es, pues, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no está tostando mi pan? Eh, revisan aquí, por favor, cada una de los pasos. Me voy a saltar una disculpa, pero para poder alcanzar a ver los demás temas. Eh, niveles de organización de la materia y características de los seres vivos, que correspondía a la segunda semana, ¿sí? A la segunda semana de sesión. Y tenemos 8 características de los seres vivos. Ya sabemos que todo en el universo se encuentra organizado, incluyendo los seres vivos. Entonces, la organización, pues, es simplemente una cuestión de jerarquías en los niveles que van desde un nivel atómico, nivel molecular, seguimos a un nivel celular
Y después de un nivel celular, pues ya estamos hablando de individuos que se forman ya sea por una sola célula o por muchas células. Cuando un individuo se conforma por muchas células, es decir, un organismo pluricelular o multicelular, pues va a estar formando tejidos. Los tejidos van a estar formando órganos y los órganos van a estar formando a los sistemas. Por ejemplo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, tegumentario, endocrino, nervioso. Todos los sistemas en conjunto van a estar formando entonces a un individuo. Eh, la segunda característica es el código genético. Todos los organismos tenemos código genético, todos los organismos tenemos un ADN en el cual se encuentra almacenada la información que determina cómo son nuestras características. Color de cabello, color de ojos, es todo lo que tiene que ver con nuestras características, no solamente fenotípicas, es decir, no solamente físicas, sino también genéticas. La respuesta a estímulos, bueno, los seres vivos somos capaces de reaccionar, de percibir, perdón, primero lo percibimos y después reaccionamos. Cuando, vamos a poner un ejemplo, la estufa estuvo prendida y se apagó. eh, Alguien acaba de cocinar, utiliza un sartén y yo no sé si está caliente o si está frío. Entonces, yo descuidadamente, pues tomo ese sartén, lo tomo por el mango porque así no daré cuenta. Eh, Tuve un descuido y toqué el sartén, en la parte donde está en contacto con el fuego. El fuego obviamente ya estaba apagado. Este, y lo que va a hacer mi cuerpo es percibir, va a percibir que hay un cambio de temperatura, va a percibir que el sartén está caliente y lo que voy a hacer es soltarlo, voy a reaccionar. Si yo no respondo a estímulos, pues muy probablemente mi tasa de supervivencia va a ser muy baja. Entonces, bueno, esta cuestión, el percibir y reaccionar ante los estímulos. Un ejemplo es las plantas. Las plantas que necesitan de la luz solar, pues van a estar reaccionando hacia esta, es decir, hacia donde está la fuente de luz, la fuente de energía, pues yo voy a estar creciendo. La homeostasis, que en sí es el conjunto de fenómenos que se encarga de regular, es decir, de mantener en equilibrio las funciones del cuerpo. Por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal para mantener las funciones vitales, ya sea, por ejemplo, en temperatura fría, cuando estamos en un clima frío, nuestro cuerpo va a reaccionar intentando obtener calor para poder mantener nuestro cuerpo a una temperatura estable. Cuando hace mucho calor, nuestro cuerpo también va a reaccionar para intentar mantener la temperatura corporal pues a un nivel estable, es decir, un nivel en el cual no vaya a tener daño. Cuando un ser humano, un organismo, vaya, cualquiera, se encuentra en condiciones muy adversas, muy extremas, pueden afectar esta función. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, pues un organismo puede entrar en hipotermia, puede bajar tanto su temperatura que puede tener daño en algunos órganos o incluso llegar a morir. Cuando estamos en temperaturas muy extremas, pues también puede haber una sobresaturación, puede haber una falla en en algún órgano y también podemos llegar a morir. ¿Qué hace la homeostasis? Pues trata de mantener, o más bien mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo para que no pase ninguna de las dos cosas. El metabolismo está dado por dos fases. El catabolismo, que se va a encargar de destruir moléculas y liberar energía, y el anabolismo, que se va a encargar de construir moléculas y estar obteniendo energía. El crecimiento, ya sean organismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula, u organismos multi o pluricelulares que están conformados por muchas células, todos vamos a crecer.
El organismo unicelular va a aumentar su volumen. Nosotros como organismos pluricelulares, pues sí, también aumentamos el volumen y más cuando pues, comemos mucho, ¿verdad? Pero el punto aquí es que nosotros como organismos pluricelulares aumentamos el número de células, es decir, vamos a crecer en cantidad de células y eso pues va a hacer que aumentemos el volumen. El organismo unicelular no puede aumentar el número de células, simplemente va a estar aumentando el volumen, es decir, el tamaño de su célula. La reproducción, que está dada principalmente para asegurar la supervivencia de la especie, es decir, yo necesito perpetuar mi especie, necesito que todos los organismos, digamos que somos muy ambiciosos, muy codiciosos, y lo que queremos es que se preserve la especie. Es algo natural, cualquier organismo va a tener esta característica y pues bueno, la reproducción es como yo puedo generar individuos de mi misma especie, obviamente, y así asegurarme que van a permanecer más tiempo en la Tierra. Tenemos dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Asexual es aquella que se lleva a cabo por un único individuo y la sexual es aquella en la cual intervienen dos individuos. Hay una fecundación, es decir, de un espermatozoide a un óvulo. Va a haber conjugación de material genético de uno y otro, por lo tanto hay variabilidad genética y va a estar surgiendo un nuevo organismo, las características de ambos. Perdón. La reproducción asexual, no hay intervención de óvulos ni espermatozoides. A partir de un solo organismo se van a generar dos o más. Por ejemplo, una estrella de mar. Cuando nosotros cortamos una pata de una estrella de mar, no de la que tenemos ahí guardada en el cajón o en alguna alacena, no. Una estrella de mar que esté viva, que esté en su ambiente, cortamos una pata y a partir de esa pata se va a generar un nuevo individuo. Es decir, hay una reproducción a partir de una parte del organismo original. Por último, la capacidad de adaptación y evolución. Todas y cada una de las especies que nos encontramos en el planeta necesitamos adaptarse o modificarnos para poder evolucionar y sobrevivir. Si una especie no logra hacer esto, pues simplemente se va a extinguir, es decir, va a dejar de existir en la Tierra. La evolución está dada por los individuos que van cambiando y heredando esas modificaciones a sus descendientes. Adaptarse es una cosa, yo me adapto a algo, ¿sí? Y puedo sobrevivir yo, porque me estoy adaptando. Pero si no evoluciono, es decir, si no heredo esas características que me dieron esa adaptación, pues en algún momento mi especie se va a extinguir porque no estoy heredando, no le estoy pasando esa información, esas características a mi progenie. Entonces, la adaptación es en un individuo y la evolución es a través de las generaciones. Bioelementos y compuestos inorgánicos, biomoléculas. Ya sabemos que son bioelementos primarios, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Esos son los elementos primarios. Entonces, si nos preguntan cuáles son los elementos secundarios, pues estamos incluyendo el calcio, el cloro, el potasio, el sodio y el magnesio. Oligoelementos. Los oligoelementos no los voy a listar porque son muchos, son la mayoría de los que restan de la tabla periódica, pero son por lo regular elementos que se encuentran en menor cantidad. Eh, ya sabemos que de los 118 elementos que se tienen en la tabla periódica, 90 son naturales, es decir, se encuentran en un estado natural, en la naturaleza, y 28 son fabricados en laboratorio, etcétera. Entonces, de los 90 elementos naturales, solo 70 se encuentran en los seres vivos. Y de esos 70, 16 de ellos se encuentran en todos los seres vivos, es decir, están presentes en todos los seres vivos. Podemos clasificarlos de esta manera. De hecho, este diagrama es importante aprenderlo.
Organismos, bioelementos primarios son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Bioelementos secundarios son sodio, calcio, cloro, potasio y magnesio. Oligoelementos se pueden dividir en dos, esenciales y no esenciales. Aquellos que están ya en el cuerpo, que nuestro cuerpo es capaz de sintetizarlos, y aquellos que necesitamos agregar en una dieta, es decir, a los cuales necesitamos proporcionarle a nuestro cuerpo. De aquí lo importante es el porcentaje, es decir, bioelementos primarios forman un 96% del organismo. Bioelementos secundarios constituyen un 3.3% del organismo y oligoelementos del 0.05 al 1%. Entonces, aquí lo importante es aprender que los primarios son los que están en mayor cantidad, los secundarios están en mucho menor cantidad que los primarios, y los oligoelementos todavía están en muchísimo menor cantidad, tanto que los secundarios como de los primarios. Funciones de los bioelementos, pues bueno, principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, todas las moléculas. Vimos que todas las moléculas de los seres vivos están conformadas por estos cuatro. Ya dependiendo de cuál se vaya agregando, pues va a ir subiendo la complejidad de la molécula, el azufre y el fósforo. Los bioelementos secundarios, en cuanto a sus funciones, mantener actividades de regulación, por ejemplo, de pH, la transmisión de impulsos nerviosos, mantener el equilibrio osmótico, calcio para la formación de huesos y magnesio que puede estar siendo utilizado, por ejemplo, en las plantas en la clorofila para la fotosíntesis. Los oligoelementos, pues bueno, por lo regular son la mayoría de los del resto de los elementos que se encuentran en la tabla periódica, y son denominados esenciales algunos de ellos, ya que se necesitan para realizar funciones catalíticas imprescindibles, y aún así, digo, en cuanto a cantidad, pues se puede encontrar en menos del 1%, del 0.1%. Tenemos algunos ejemplos como el hierro, que sirve en la hemoglobina, en el caso de nosotros los humanos, y en la clorofila, en el caso de las plantas. Magnesio, que le sirve a las plantas para la fotosíntesis. Silicio, que proporciona resistencia al tejido conjuntivo. Flúor, en el esmalte de nuestros huesos y dientes. Cobalto, que forma parte de la vitamina B12 para la síntesis de hemoglobina, entre otras funciones de algunos otros oligoelementos. Y bueno, las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Las inorgánicas quedamos en que eran representadas principalmente por tres. El agua, que es la principal, es el 70% aproximadamente de la constitución de los organismos. Las sales minerales, que se encargan de la regulación del equilibrio, o de llevar a cabo el equilibrio osmótico dentro y fuera de la célula, de la transmisión de impulsos nerviosos, o por ejemplo el calcio, que se encarga de la conformación de nuestros huesos. Y los gases, que participan pues principalmente en la cuestión de la respiración, o incluso en el intercambio, por ejemplo, del nitrógeno para formar nuevas moléculas. Las sales minerales, pues bueno, las vamos a encontrar presentes en diversas formas. Tenemos precipitadas, que están teniendo un rol estructural, y disueltas, que son de función reguladora o específica. En cuanto a los gases, pues bueno, nos sirven principalmente a nosotros los humanos para sobrevivir. Bueno, la mayoría de a los organismos aerobios, los organismos que necesitamos oxígeno, pues lo necesitamos sí o sí para poder sobrevivir mediante la respiración.
En el caso de las plantas, ellas necesitan dióxido de carbono, CO2, para poder realizar la fotosíntesis y poder elaborar su alimento. Y algunas bacterias se encargan de la fijación de nitrógeno para que éste circule en el ambiente y se pueda llegar a aprovechar por otros organismos. Vimos que los bioelementos orgánicos, pues todos están conformados o todos incluyen al carbono como molécula principal en su conformación. El carbono tiene la propiedad de unirse entre sí para formar esqueletos. Y a partir del carbono surgen todas estas biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. De lo que les comentaba hace ratito, estos son los elementos que van a conformar todas las biomoléculas. Recordemos, son los elementos primarios, los bioelementos primarios. Y bueno, dependiendo de cuál se vaya agregando, pues es la molécula, la biomolécula que se va a estar constituyendo. Hidrógenos y carbono, carbohidratos o hidrocarburos. Cuando agregamos oxígeno, pues ya tenemos lúcidos y lípidos. Si agregamos nitrógenos, vamos a tener algunos aminoácidos y proteínas. Si agregamos azufre, vamos a tener más aminoácidos y proteínas. Y si agregamos fósforo, vamos a tener ya ácidos nucleicos como ARN y ADN y algunos lípidos. Entonces, a partir de estos 6 elementos, de estos 6 bioelementos primarios, es que vamos a estar conformando todas las biomoléculas, es decir, las moléculas de los seres vivos. Y estas van a participar en diversas funciones. Por ejemplo, los lípidos que se encuentran en la membrana de nuestras células para delimitarlas y protegerlas del medio exterior. Los glúcidos o carbohidratos que van a estar siendo una fuente rápida de energía. Las proteínas que tienen un sinfín de funciones estructurales, de transporte, de comunicación, incluso en el sistema inmunológico o como biocatalizadores. Y los ácidos nucleicos que, pues bueno, importantísimos porque contienen todo el material genético de nuestro organismo. En cuanto a los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pues bueno, cada uno va a tener una conformación diferente dependiendo de la combinación de los bioelementos que tengan. Pero todos, absolutamente todos tienen carbono en su estructura. Eh, Lípidos, por ejemplo, pueden ser grasas y ácidos grasos. Tenemos dos tipos, fosfolípidos y esteroides y ceras. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos en el organismo? Reserva de energía, función estructural, funciones endocrinas y la termorregulación. Es decir, nos ayuda a mantener nuestro organismo aislado de temperaturas extremas. Las proteínas, pues vimos que podrían ser de muchas funciones. Estas proteínas van a estar conformadas por aminoácidos y tienen, por ejemplo, función estructural como la queratina en nuestro pelo, uñas, las plumas de algunos organismos, cuernos o pezuñas. Elastina, que le da la elasticidad a los tejidos. Reguladoras, por ejemplo, enzimas, hormonas, anticuerpos o inmunoglobulinas. Y algunas otras que sirven como comunicación, como energía o como transporte. Los ácidos nucleicos, pues son aquellos que se encargan de mantener la información genética de los organismos o de llevar a cabo la interpretación de esta. Tiene la información de un organismo, es decir, almacena la información de los organismos y el ARN, que son varios, se van a estar encargando de copiar esta información que está en el ADN, de leerla, de traducirla y de estar propiciando la formación de proteínas, que a final de cuentas pues es una proteína lo que está teniendo diversas funciones. Vimos aquí reguladora, estructural, de comunicación, energética o de transporte.
Otros nucleótidos, por ejemplo, el ATP o adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina, es la moneda energética de la célula. A partir de esta molécula es que se realizan todas las funciones metabólicas de la célula para que tenga un correcto funcionamiento. Y bueno, la parte de alimentación, pues tenemos los procesos alimenticios que van desde obtener los alimentos, eh, la parte de alimento, que es una sustancia que el organismo puede asimilar o utilizar para sus funciones vitales, y los nutrientes, pues es lo que está contenido en los alimentos que le va a beneficiar al organismo. Debemos de tener un equilibrio entre minerales, vitaminas, hidratos de carbono, lípidos o grasas y proteínas, es decir, un equilibrio entre macro y micronutrientes. Cuando hablamos de nutrientes, tenemos, por ejemplo, micronutrientes, son aquellos que se requieren en cantidades pequeñas y tenemos dos, vitaminas y minerales. Cuando hablamos de macronutrientes, no es por el tamaño, sino más bien por la cantidad. Macronutrientes son aquellos que necesitamos una mayor cantidad de ellos, por ejemplo, hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Las vitaminas en sí son compuestos orgánicos que nuestro cuerpo necesita en cantidades muy pequeñas. Estas son indispensables para realizar ciertas reacciones químicas y la mayoría vamos a estarlas obteniendo de los alimentos, es decir, nosotros necesitamos proporcionarle las vitaminas a nuestro cuerpo. Hay algunas que sí son sintetizadas por bacterias, por ejemplo, del intestino grueso, perdón, que se encargan de sintetizar vitaminas K y B12, pero todas las demás que necesita nuestro cuerpo, nosotros necesitamos proporcionárselas. Y hay dos tipos de vitaminas, las solubles en grasas y las solubles en agua. Micronutrientes tenemos también los minerales. Estos son elementos inorgánicos. Quedamos en que las vitaminas son compuestos orgánicos, los minerales son elementos inorgánicos que necesita el cuerpo en pequeñas cantidades, es decir, en fracciones mínimas. Sin embargo, necesitamos tener una aportación constante de minerales para poder reemplazar los que se pierden, por ejemplo, con el sudor, con la orina o con los desechos digestivos. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con las biomoléculas inorgánicas que vimos que pues, se encargaban del equilibrio osmótico, de la regulación de solutos dentro y fuera de la célula. Entonces, pues, prácticamente son minerales. Y bueno, así nada más ya antes de finalizar, la cuestión de la dieta. La dieta es todo lo que consumimos, ya sea bueno o malo, en mucha cantidad o poca cantidad, pero una dieta balanceada, una dieta adecuada, debe de proporcionar a nuestro cuerpo nutrientes en cantidades adecuadas, ni mucho, ni poco de algo, ni mucho de algo. Tiene que ser la cantidad que nuestro cuerpo necesita y debe de tener estas características. Una dieta debe ser completa, es decir, tener todos los nutrientes. Veíamos aquí que debe de haber una buena cantidad de minerales y vitaminas, que son micronutrientes, y una cantidad suficiente de hidratos de carbono, lípidos o grasas y proteínas, que son macronutrientes. Eh, Debe ser equilibrada en cuanto al porcentaje de estos bioelementos y tener una inocuidad, es decir, que no le cause daño al ser humano, al organismo que esté consumiéndola, suficiente para estar nutrido y en un peso saludable. Suficiente no es que ya no pueda comer, es que ya comí mucho, entonces pues ya está bien porque ya me siento satisfecho. No, muchas veces, eh, tristemente, pues cuando una dieta es buena y saludable, pues a lo mejor nos quedamos con un poquito de hambre, porque la cantidad a lo mejor estamos acostumbrados. Yo hablo en lo personal,
Cuando he seguido alguna dieta, pues para completar las calorías, para balancear una dieta, pues se restringe la cantidad de alimento y pues a veces es como que el sufrir con una dieta porque no lleno, no quiere decir que esté mal, porque no me sienta satisfecho, sino más bien es que ya le aporté a mi cuerpo los nutrientes que necesita para su funcionamiento, para su desarrollo, y por lo tanto lo que consuma después, pues puede que me cause daño. Que a lo mejor yo me quedé con hambre, pero mi organismo pues es lo que necesita y es con lo que tiene que estar trabajando. Debe ser variada para incluir los alimentos de cada grupo y adecuada dependiendo de los gustos, necesidades y principalmente pues de la economía. Yo en lo personal he notado, y no tiene nada de malo, simplemente es algo que yo he notado, comer sano es caro. Muchas veces hacer mandado y comprar cosas saludables es más caro que a lo mejor llegar a un restaurante con autoservicio, pasar y ya tengo la comida. Entonces, tanto en tiempo como en dinero es caro, pero lo que es más caro es las repercusiones que puede tener nuestro organismo, que podemos tener en salud si no comemos adecuadamente. Entonces, pues bueno, hay que sacrificar unas cosas por otras y alimentarnos sanamente siempre va a ser mejor que estar comiendo comida chatarra, que en algún momento sí o sí nuestro cuerpo nos va a cobrar factura por eso. ¿Dudas? ¿Comentarios? Los No, escucho. todo bien. Ok, me fui un poquito muy rápido, una disculpa, pero tenía que abarcar todos los temas que hemos visto en estas semanas. Les pido, por favor, que aparte de revisar esta grabación, revisen las anteriores. En esta fue un resumen, pero en las grabaciones anteriores pues hay mucha más información que ahorita por cuestiones de tiempo pues no pude abarcar. Solamente quería hacer un refresh de los temas que se vieron para que ustedes ya se enfoquen y revisen bien las grabaciones y tanto apuntes. Rebeca, ¿la escuchó? Maestro, la presentación la va a dejar también en lo que es la plataforma para poder estudiar ahí. Les voy a subir la presentación, sí, pero como les repito, por favor, no se me vayan a enfocar en estudiar esta. Este fue un repaso general, pero la información de las semanas pasadas, de cada una de las sesiones, pues también es indispensable que la revisen. Entonces, esta fue como que una guía para orientarlos y para refrescar todo lo que vimos. Entonces, sí, por favor, revísenme todas las grabaciones anteriores también. Pero sí, voy a dejarles la presentación y la grabación para que vayan bien preparados para el examen. Muchas gracias, maestro. De nada. ¿Dudas, comentarios, alguien más? Yo nomás pregunta, maestro, si va a dejar o si va a abrir los links para las tareas. Ya ve que la semana pasada no se abrió. Sí, sí, como les comentaba hace ratito, voy a habilitar las tareas anteriores, es decir, las tareas que ya estuvieron en la plataforma para que puedan entregarlas. Quien no haya entregado a tiempo por alguna cuestión, tiene esta oportunidad para hacerlo, para ponerse al corriente. Voy a subir dos tareas, la de la semana pasada y la de esta semana. Por lo tanto, van a tener 2 semanas para entregarlas. Todo lo que corre de esta semana y la siguiente semana que es de examen. Entonces, prácticamente pues tenemos 2 semanas para realizar esas dos tareas que voy a estar cargando. Yo creo que el día de hoy a más tardar sí o sí quedan ahí en la plataforma. Y pues obviamente entre más tareas son, pues más tiempo tienen. Entonces, yo les voy a dejar ahí las fechas que sería de este domingo hasta el siguiente para entregar. Ok, perfecto, ya está, gracias. Muy bien. Y pues bueno, digo, la cuestión fue un problema de comunicación que tuve, una disculpa de antemano por eso, este, pero pues por lo mismo voy a habilitar tareas atrasadas y tareas de la semana pasada y de esta. Entonces, si no hay más comentarios, quedo atento a cualquier duda, durante esta semana. Ya en semana de examen, pues no puedo resolver muchas dudas porque pues
vamos a estar presentando, bueno, van a estar presentando, pero lo que queda esta semana, cualquier duda con cualquier tema, me mandan mensajito y yo la resuelvo. Entonces, pues vamos por el 100 en el examen, el material está ahí, sé que ustedes pueden sacar 100, no pueden sacar más de 100 porque pues hasta ahí topa la calificación, pero sé que vamos todos por el 100. Cuídense mucho, mucho éxito en su semana de exámenes y nos estamos viendo de este martes que viene hasta el próximo. En semana de examen no hay sesión, pero yo estoy atento a cualquier situación que pueda presentarse en la plataforma. Ya está, profe, gracias. Gracias, Y pues, maestro. Muy bien, entonces mucho éxito, nos estamos viendo en 2 semanas. Claudio, ¿lo escucho? Bueno, no lo escucho, pero si habilita su micrófono, yo creo que sí. Bueno, entonces cualquier duda quedo pendiente de la plataforma. Cuídense mucho, nos estamos viendo en 15 días. Tengan una excelente tarde. igualmente que maestro. descanse. Bye. Gracias.